Muy buenos días, el Señor les bendiga grandemente en este domingo de septiembre, primer domingo de septiembre, y quiero pedirles que oremos por este mes que comienza. Es un mes diferente, ustedes se han dado cuenta, la gente ha salido a las calles, se ha dado mucha libertad para muchas cosas, las iglesias se han empezado a reunir, en este momento hay algunas que están en un plan piloto. Nosotros todavía estamos esperando un poco, queremos ver cómo evolucionan las cosas, cómo se van dando. Pensamos que este mes es un mes que nos tenemos que cuidar, estar, estar muy prevenidos, muy precavidos, muy atentos. Y bueno, dependiendo de cómo sigan las cosas, veremos si podemos iniciar nosotros también nuestro proceso de reapertura. Mientras tanto, pues estaremos aquí conectándonos como lo hemos hecho hasta el día de hoy. El Señor ha sido bueno, nos ha permitido estos medios, estos recursos, y me encanta que ustedes ahorita estén aquí conectados en este momento en directo. Quiero pedirles entonces que oremos y que comencemos este tiempo con la ayuda del Señor, amada iglesia. Ayúdeme a orar. Padre, gracias por este día, por este hermoso domingo. Gracias, Señor, por este mes que comienza. Gracias por todos estos casi 6 meses, Señor, que hemos estado en nuestras casas y que pues ahora se ha dado esta apertura. Estamos orando para que tú traigas sabiduría a cada persona, Señor, prudencia también. Y estamos orando para que nos guardes, porque el riesgo es alto, pero creemos, Señor, en tu cuidado para con tu pueblo, para con tu iglesia. Gracias por cada uno de mis hermanos que se conecta en este momento. Gracias por esta palabra que hoy vas a impartir, Señor, a nuestros corazones. Oro para que sea clara, oro para que transforme, cambie, eh, nos lleve a otro nivel. Oro para que alguien que esté necesitando esta palabra sea hoy nutrido, sea hoy animado, sea hoy perfeccionado a través de ella en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, los invito para que tomen sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Iniciamos el capítulo 15 y vamos a mirar desde el versículo 1 al 10. Lucas 15 del 1 al 10. ¿Estamos listos? Vamos a dar lectura. Dice entonces allí, Lucas 15 del 1 al 10. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la luz y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: Gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Mis amados, el tema de hoy se titula Gozaos conmigo. Gozaos conmigo, es el gozo de Dios. Vamos a hablar del gozo de Dios. Para muchas personas, quizás Dios como que no se goza. Muchas personas ven a Dios siempre como con rabia con la humanidad. Muchos lo ven esperando traer el juicio y el castigo. Pero realmente, según el texto bíblico, Dios se goza. Dios, ustedes conocen los atributos de Dios. Y uno de sus atributos es el gozo. El gozo que Él nos entrega a nosotros para vivir en esta tierra,
para vivir en la tierra en medio de las dificultades de la tierra y tener gozo. Pero ese gozo que tú puedes experimentar ahora aquí en la tierra, dice la palabra, no se va a comparar con el gozo que nos espera en la eternidad. Entonces, nuestro Dios es un Dios de gozo y hay cosas que a Él le producen gozo, tremendo gozo, como el de este texto, en el que el Señor deja ver que cuando un pecador se arrepiente, se produce en el cielo una gran fiesta y un gran gozo en el corazón de Dios. Mis amados, de la misma manera, lo que alegra a Dios debería alegrarnos a nosotros. Si hay algo que alegra el corazón de un creyente, es cuando ve que alguien que no creía en Cristo ahora cree. Yo no sé si tú lo has experimentado, si ya lo has vivido, si le has hablado a alguien de Cristo y ahora esa persona camina con el Señor. Eso realmente produce un gozo extraordinario. ¿Por qué? Porque es un gozo que viene del cielo, es el gozo que siente Dios y ahora nos lo deja sentir también a nosotros. Qué gran alegría es cuando en medio de este mundo alguien puede conocer al Señor, alguien es rescatado de la muerte. Qué gran alegría cuando sabemos que alguien partió con el Señor, que está en el cielo, que está gozando en la presencia del Señor. Eso debería alegrar la vida de un creyente más que cualquier otra cosa que pueda experimentar en esta tierra, porque nada tendrá más trascendencia que lo eterno y no habrá un gozo mayor que el eterno. Así que, mis amados, aquí el Señor, a través de... Leímos dos parábolas, pero el capítulo 15 habla de tres, solo que hoy no podemos mirar las tres. Y todas tienen que ver con el gozo de alguien que busca y de alguien que encuentra. En este caso, estas dos primeras hablan de una oveja perdida que un pastor encuentra y habla de una moneda, un dracma, que una mujer pierde y también encuentra y genera gozo y genera alegría. Tanto la oveja perdida como la moneda perdida. Y luego más adelante, seguramente el jueves con la ayuda de Dios, veremos la parábola del hijo pródigo, el hijo rebelde, tanto la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo rebelde son las formas en que el Señor a través de estas parábolas compara a los pecadores que estaban perdidos, a la gente por la cual Él vino, a los que vino a buscar. Y cada una de ellas también representa una característica del que está perdido. Ejemplo, la oveja. ¿Qué característica del perdido representa la oveja? Representa que es incauto, que es torpe y que es indefenso frente a el ataque del pecado. Es indefenso porque no se puede defender a sí mismo, no puede romper con las cadenas del pecado. Incauto porque cae en la trampa, porque es torpe, porque se pierde. Ahora miremos la moneda. ¿Qué caracteriza la moneda al perdido? Que una moneda pues no tiene vida, es insensible. A veces el corazón del perdido es insensible a las cosas de Dios y está representado por la moneda. Y el hijo pródigo representa la rebeldía, representa la perversidad también, representa la indigencia. Alguien que está en un lugar en el que no tiene casa, en el que incluso le toca comer con los cerdos. Todo eso representa el perdido. Y en estas parábolas el Señor nos va a ilustrar, primero, que hay alguien perdido y segundo, que hay alguien que lo está buscando y que se goza cuando lo encuentra. De la misma manera también el que busca, en la primera parábola es un pastor el que busca, en la segunda parábola es una mujer la que busca, en la tercera parábola es un padre el que espera la llegada de su hijo. Y cada uno de ellos representa a Dios que ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Allí está representado Dios como un pastor, como una oveja y como un padre. Y estas parábolas también están revelando que mientras hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, también muestra que hay enojo y es una acusación
contra la forma de pensar que tienen los escribas y los fariseos. Mientras el padre se goza, mientras el pastor se goza, mientras la ovejita se goza, con el perdido, el fariseo, el escriba, le da rabia. Que esa misericordia, que ese cuidado con los perdidos, que Dios tenga ese cuidado con los perdidos. Entonces, allí vamos a encontrar, van a ver ustedes como el gozo de estas personas contrasta con la rabia de estos fariseos. Comencemos entonces a mirar el versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y comienza diciendo que hay un grupo, en medio de toda esa gente, hay un grupo que se llaman los publicanos y los pecadores. La gente perdida. Pero ellos tienen algo que no tienen los publicanos, perdón, que no tienen los escribas ni los fariseos, y es hambre. Hambre por las cosas de Dios. No tienen los fariseos, los escribas no tienen deseo de las cosas de Dios y rechazan. Recuerden que Jesús les está hablando acerca de lo que cuesta seguirlo. Lo vimos la vez pasada. Y esas palabras a los fariseos y a los escribas los aleja. Lleva a odiar, a aborrecer a Cristo. Pero, mi amado, el evangelio de Dios, cuando es enseñado con verdad y con amor, genera en los perdidos el deseo de escuchar. Sí, yo sé que hay muchas personas que cuando escuchan el evangelio, ¿qué dicen? Apágame eso. Ay, no, yo no quiero escuchar eso. Ay, usted otra vez con esa Biblia, usted otra vez con ese pastor, usted otra vez con esa música cristiana. Seguramente son como los fariseos, como los escribas, que no tienen necesidad, están saciados. Bueno, pero sí hay otra gente que cuando escucha ese mensaje, presta oído y dice, venga, yo quiero, ¿qué es lo que usted está diciendo? Explíqueme. Yo quiero escuchar. Mis amados, esos son los perdidos por los que vino el Señor. Debemos saber que todos están perdidos, pero no todos están atentos y tienen el hambre y la necesidad de escuchar. Los fariseos, los escribas están perdidos, pero no tienen hambre, no tienen necesidad. Se sienten satisfechos con la vida que tienen. Por lo tanto, el evangelio no les interesa. Pero hay gente que cuando escuchan el evangelio dicen, yo quiero, hábleme más. Y esos son estos publicanos y pecadores que interesados por el reto que está hablando el Señor. Recuerden que esa clase de reto generaba, como leamos en Juan 6, que muchos de los discípulos se apartaran de él. Que dijeran, uy, duras son estas palabras. Y se iban. Pero así como se iban unos, llegaban otros y se quedaban y decían, yo quiero más, hábleme más, me gusta lo que estoy oyendo, yo quiero que me enseñe más. Esos son los publicanos, los que representa aquí el texto, los publicanos y los pecadores, los que realmente se consideran necesitados del Señor. Entonces aquí el Señor ha hecho un fuerte llamado y lo ha hecho de una manera muy especial, porque a pesar de que sus palabras son duras, que es lo que nosotros hablamos de verdad, aunque la verdad es dura muchas veces, Jesús acompañaba sus predicaciones con la verdad y con el amor. Entonces estas personas eran también atraídas por el amor con el que el Señor les hablaba. Ellas alcanzaban a saborear ese amor, aunque esas palabras fueran duras. Ellos decían, esto está tenaz, pero yo quiero más. Yo quiero que Dios, yo quiero Jesús, háblame más. Bien, así que mis amados, estos grandes retos atraen como un plato de comida a un hambriento. Cuando alguien está lleno, hay hasta chistes, ¿no? Como por ejemplo el que un indigente le dice a una persona, ay, venga, regáleme pa' un pan. Y la otra persona dice, uy, no me hable de comida que estoy hasta aquí. Y lo despacha. ¿Por qué? Porque esa persona que está satisfecha, y yo creo que nos ha pasado, a veces tenemos una grandiosa comida, un delicioso postre, pero estamos tan llenos que decimos, uy, no me cabe. Y nos da pesar, porque ya no hay forma, toca dejarlo aparte. Pero qué diferencia cuando uno tiene tanta hambre y le sirven esa porción justa. Qué diferencia cuando realmente estamos hambrientos y nos ofrecen algo de comer. Cuando estás lleno, te hablan de comida y dices, no quiero, no.
estoy rebotado, Pero cuando tienes hambre, así igualito, este reto de Cristo para las almas hambrientas generaba atracción. Pero las almas que se consideraban saciadas, como los fariseos, los saduceos, los escribas, decían, uy, no quiero, estoy bien así. Entonces, amados, siempre habrá alguien con hambre del Evangelio. También siempre habrá alguien con una vida saciada que no va a querer el Evangelio, que lo van a rechazar y se van a burlar de él. Pero nosotros nos gozamos, como se goza el cielo, porque en medio de esa saciedad que goza el mundo, que rechaza a Cristo, también hay unos que están clamando, hambrientos por el Evangelio. Allí entonces también aprendemos que Jesús nos enseña que el Evangelio no es de suavizarlo. A veces, cuando la persona tiene hambre, lo que le den, ¿sí o no? Recuerden ustedes, hay un dicho que dice, para una buena hambre no hay pan duro. Pero a veces nosotros, viendo al saciado, le queremos como presentar el Evangelio de una forma que él definitivamente no pueda negarse a consumirlo. El riesgo es que se lo hacemos, se lo suavizamos tanto que el Evangelio pierde la fuerza y pierde la verdad y pierde la capacidad de retar a la gente. Y nosotros, por nuestro afán de predicar el Evangelio, lo suavizamos de tal manera que la gente cree en un Evangelio que realmente no existe. Y cuando llegan las pruebas, las dificultades de la prueba de esa fe, las personas no tienen la claridad en sus almas y terminan diciendo, ¿sabe qué? Esto no es para mí, me voy. Entonces, ¿qué concluye uno? Si ve, no, uno no puede hablarles a las personas de esto porque inmediatamente, no importa si la Biblia dice que eso hay que predicarlo, hay que predicarlo. Y si te dicen, uy, no, eso no lo quiero, hermanos, es la realidad. Ese es el Evangelio y no lo podemos suavizar. Son muchos los que lo rechazan. Son pocos los que tienen hambre de él. Pero esos que tienen hambre lo van a recibir tal cual es. Lo van a amar tal cual es. Pues estamos viendo que estos publicanos, pecadores, lo estaban recibiendo tal cual el Señor se los estaba entregando. Y así unos lo rechazaban, otros decían, quiero más. Bien, versículo 2. Y los fariseos y los escribas, los saciados, ¿qué hacían? ¿Qué hacían los saciados? Mientras los hambrientos corrían a Jesús, los saciados murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Claro, mis amados, porque estas personas se consideraban santos y ellos rechazaban a los pecadores y no les cabía en la cabeza que el maestro, el que se hacía ver como maestro en medio de ellos, el que llevaba este mensaje de salvación, como el rabí va a aceptar que los pecadores se le arrimen. No, es que el evangelio no es para ellos, la palabra de Dios no es para ellos. Y no estaban entendiendo el verdadero sentido del evangelio. Cuando hay un saciado, miren lo que dice Proverbios 27:7. Cuando hay un saciado y cuando hay un hambriento. Proverbios 27:7 dice, el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. Allí están representados estos escribas y fariseos, saciados, despreciando el panal de miel. Pero el hambriento, dice, hasta lo amargo le sabe dulce. Y no es que el evangelio sea una cosa terrible o lo peor que nos pueda pasar, no, es la más grande bendición. Solamente que como el alma está saciada del mundo, no siente necesidad del evangelio. Así que esas palabras, esa murmuración motivó a Jesús a hablarles de estas parábolas. Esas palabras de desprecio de esos hombres llevó a demostrarles a ellos lo equivocados que estaban. Era lo que Jesús quería, demostrarles lo equivocado que estaban a través de estas parábolas. Los fariseos, los escribas, habían hecho una separación. Para ellos existían solo dos tipos de personas:
los impíos y los justos, no más. Los impíos, los pecadores, que eran los publicanos, las prostitutas, los pecadores en general estaban ahí en los impíos, pero ellos estaban entre los justos, se consideraban a sí mismos justos. A ellos, a los impíos, los llamaban hombre de la tierra. El impío era el hombre de la tierra, era una forma de expresarse a los pecadores. Y con respecto a los hombres de la tierra, ellos tenían varias limitaciones. Con ellos no se juntaban, como le decía doña Florinda aquí con don Ramón, no te juntes con esa chusma. Ellos realmente veían a los pecadores como chusmas y no querían tener ningún tipo de contacto con ellos. Decidieron vivir tanto como fuera posible apartados de los pecadores, de los impíos. Los rabinos en los días de Jesús se tomaron esa idea tan en serio que mire lo que decían, que ningún hombre se asocie con el impío, ni siquiera para llevarle la ley. ¿Cómo sería terrible que ni siquiera les enseñaban la palabra de Dios? Porque ese era el trabajo de los fariseos, enseñarle a la gente la palabra de Dios. Pero se la enseñaban solamente a los que ellos consideraban justos. Pero a los pecadores no les hablaban la palabra del Señor. Y realmente el Evangelio es para ellos. Eran ellos los que lo querían escuchar, los que lo necesitaban escuchar. Por eso ahora están tan felices escuchando a Jesús, porque nadie les ha hablado de esas cosas. Nadie se ha sentado con ellos a hablarles de la misericordia y del amor y también de la necesidad de arrepentimiento que tienen. Pues los únicos que lo podían hacer habían tomado la decisión de apartarse de ellos por considerarlos seres inferiores a ellos. Entonces todo esto motiva a Jesús a hablarles de estas parábolas. Incluso también decían ellos, respecto a los hombres de la tierra, dice, a nadie de la gente de la tierra, así los llamaban, le confíes dinero, ni aceptes su testimonio. Imagínense, ni siquiera los puedan llamar a juicio frente a cualquier delito o algo, no permitían que el testimonio de una persona así fuera aceptado. Ni le reveles ningún secreto, ni le nombres tutor de ningún huérfano, ni le pongas a cargo de un fondo de caridad, ni le acompañes en un viaje. Eso decían los fariseos y los escribas de los pecadores. En ellos no se puede confiar, ellos no cuentan para la sociedad. Un fariseo, por ejemplo, tenía prohibido hospedarse en la casa de un hombre pecador. Ellos no entraban a una casa de alguien que fuera pecador. Entre esos, por ejemplo, los gentiles. El que era gentil, ellos no tenían ningún tipo de trato con un gentil. Ningún trato. ¿Qué cosas no dirían ellos y que sí dice aquí el texto? El texto vimos, lo leímos ahora, que hay alegría en el cielo cuando se arrepiente un pecador. Pero ¿sabe qué dicen ellos? ¿O decían ellos en ese tiempo? Lo decían, lo enseñaban. Hay alegría en el cielo cuando se pierde un pecador. ¿Se imaginan eso? Que ellos veían caer al infierno un pecador y en el cielo decían, se lo merece, por malo, por pecador, por malvado, por lo que sea. Y resulta que es todo lo contrario. Si un pecador perece, dice el Señor que Él no quiere que el pecador perezca. Y si un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. ¿Qué tan torcida la mente de estos hombres? ¿Qué tan equivocados están con la verdad del Evangelio? Así que mis amados, el Señor sí se relacionó con ellos. Él vino a buscar lo que se había perdido y menos mal, porque si no nosotros estaríamos perdidos. Entonces Jesús va a usar un discurso ético, porque eso sí eran ellos. Les va a hablar de la responsabilidad de un pastor con sus ovejas y de un pastor tan ético que va a ir a buscar una oveja que se pierde. Entonces para ellos ese ejemplo va a ser interesante de escuchar porque habla de esa ética, pero lentamente los va a ir llevando a un momento en el que ellos tienen que rascarse la cabeza y decir, caímos en la trampa. Van a quedar otra vez entre la espada y la pared. Entonces con un discurso ético, el Señor los va a ir llevando paulatinamente
a entender esto, pero ojo porque también cuando Jesús les empieza a hablar, los lleva a que ellos se comparen con. Y no les va a gustar las comparaciones que el Señor les va a hacer, porque en el versículo 3 dice, entonces Él les refirió esta parábola diciendo, esta parábola era tanto para los fariseos y los escribas, como también para los pecadores y publicanos. Todos estaban allí escuchando. Y entonces lo que no les va a gustar a los fariseos y escribas es cuando el Señor los compare. Versículo 4. ¿Qué hombre de vosotros? Ahí les dice algo como, bueno, si usted fuera un pastor, ¿qué pasaría si usted fuera un pastor y se le perdiera una oveja? ¿Por qué les ofende a ellos que los comparen con un pastor? Mis amados, porque dentro del grupo de los pecadores hacían parte los pastores de esta época. ¿Por qué dirán ustedes? ¿Por qué? Primero, el oficio de pastor era el más bajo de la sociedad. Las personas para ser pastor no necesitaban ningún tipo de estudio, ninguna preparación, nada. Entonces, las personas que trabajaban de pastores en la sociedad de ellos eran considerados gente de tercera clase. Como las ovejas se cuidan de domingo a domingo, o en este caso de sábado a sábado, un pastor no tenía tiempo para cubrir las necesidades que la religión judía exigían y no podían sacar el día, el sabbat o el sábado, el día de reposo, para no trabajar porque las ovejas necesitaban cuidado y ellas tenían que estar ahí. Por lo tanto, los consideraban impuros, religiosamente impuros a los pastores de esa época. Entonces el Señor le dice, venga, si usted fuera un pastor, imagínense la cara que hacen ellos de sorpresa, pues para nosotros es necesario contextualizarnos porque para nosotros no es tan terrible la cosa, pero cuando entendemos lo que para ellos significaba el oficio de pastor, es que comprendemos cómo el Señor los lleva a una situación compleja. Primero, en una comparación que les disgusta, pero segundo, les habla de una acción ética que sí les gusta. ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Allí les muestra esa parte ética. Y ellos pensarían, claro, el pastor, por lo que sea, la clase de persona que haga esto, es una persona ética, responsable de su trabajo. Muchas veces estos pastores de los que se habla aquí no eran los dueños de las ovejitas. Es más, el hecho de que alguien tuviera 100 ovejas, como el de esta historia, es un hombre rico, pues, medianamente rico, de alguna manera, con una capacidad económica. Por lo tanto, él, el dueño, no iría a cuidar las ovejas. Le pagaría por lo general a 3 personas, que son las necesarias para cuidar un rebaño de 100 ovejas. Por lo que es muy posible que las 99 se hubieran quedado con 2 de esos pastores y uno hubiera ido a buscar la oveja perdida en una acción ética y responsable, porque va a tener que darle cuentas a su señor. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles. Lo lógico era que al llegar las hubiera dejado en el aprisco, las hubiera dejado con las otras ovejitas, pero lo que deja ver es que este hombre ético va en busca de la ovejita y la encuentra y de regreso ya es de noche, porque él no llega a dejar la ovejita con las otras, sino a su casa. Y eso demuestra que este hombre se esforzó al ir incluso en la noche a buscar esa ovejita, muchas veces en tiempos climáticos difíciles, de lluvia o de nieve también en este lugar, y regresar responsablemente con su ovejita. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo. Porque es lo que estamos diciendo, que hay gozo, que el Señor se goza, que los creyentes, que la iglesia se goza cuando un perdido es encontrado, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente,
que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y allí también el Señor aprovecha para lanzarles la idea de que esos 99 son ellos. Son ellos porque ellos no necesitan arrepentimiento, o por lo menos creen, consideran que no lo necesitan. Pero una sí lo necesita. Así que mis amados los llevó a compararse con un pastor y también los llevó a entender la condición de la oveja perdida, la incapacidad de una oveja. Las ovejitas, les leo aquí esta característica de las ovejitas: ninguna criatura se pierde más fácilmente que una oveja. Pues claro, miren que un perrito, ¿cuántos de ustedes conocen historias de perritos que se pierden y llegan a la casa olfateando al dueño? Bueno, tienen capacidades para regresar, pero una ovejita parece que no tiene nada de eso. Es más, ellas, en vez de ir en busca, en la dirección donde va el rebaño, son tan tonticas que echan para el otro lado. Ninguna criatura se pierde más fácilmente que una oveja. Ninguna es más distraída y ninguna tan incapaz de encontrar su camino de regreso al rebaño. Una vez que se pierde, gemirá por el rebaño y seguirá corriendo en la dirección opuesta de la que se encuentra el rebaño. Y como si eso no fuera suficiente, también se habla que cuando la ovejita cae patas arriba, el centro de gravedad de la ovejita le impide voltearse. Algo como los cucarrones. ¿Han visto los cucarrones que cuando caen boca abajo, qué problema para pararse? A veces uno los ve, los que no nos da miedo coger el cucarroncito y uno vuelve y lo coloca en posición. Pero la ovejita, cuando le pasa eso, cuando una ovejita cae patas arriba, resulta que el centro de masa de ella no le permite girarse para ponerse de pie. Por lo tanto, ella va a comenzar a dar pataditas de angustia. El, el, el curso sanguíneo, el sistema circulatorio, comenzará a faltar en sus paticas y su estómago se comenzará a llenar de gases, oprimiendo aún más todo el sistema circulatorio, y la ovejita puede morir patas arriba. Entonces, qué tremendo cuando ese pastor dice: tengo que ir por esa ovejita porque no va a regresar sola, es distraída, es torpe, y aparte de eso, si llega a caer y queda patas arriba, se va a morir. Entonces, esa es la condición del perdido, pero también es la condición de Dios, en salir en su búsqueda, hasta donde sea y a la hora que sea. Y cuando lo encuentra, no la agarra a patadas. ¿Usted por qué se perdió? Mire, yo buscándola tanto tiempo, mire a ver que no sé qué, sí o no, no lo vuelva a hacer, ponga cuidado, ¿eh? Porque él entiende que hay una naturaleza. ¿Y qué hace, amados? Dice que se la pone acá en el cuello y regresa de camino con ella. Pregunta: ¿cuánto pesa una oveja? Una oveja adulta, déjeme decirle que una oveja adulta puede llegar a pesar 50 kilos. ¿Ustedes han cargado un bulto de cemento? Yo he cargado un bulto de cemento y les digo que eso me queda grande. Cargar un bulto de cemento de 50 kilos es una cosa durísima, dificilísima de cargar. Estamos hablando que un hombre, porque no dicen qué oveja es, puede ser chiquita, puede ser grande, puede ser esta de 50 kilos. Se la echa aquí encima, le agarra las paticas y usted con 50 kilos a regresar a la casa. Notan, notan cómo el pastor no ha ido de mala gana. Notan que cuando la encuentra, la trata con todo ese amor. ¿Quién de ustedes no le amarra una cabulla y la jala? Y dice: camine a ver, mire las horas que son, yo por aquí buscándola a usted y pégale. Nada, amados, se la echa encima. Ese es el amor de Cristo, es el amor de Dios, que habla con verdad, que huele, pero que se echa a la ovejita y la devuelve al lugar. Estamos felices por lo que el Señor está haciendo en medio de nosotros,
yendo a rescatar no solo ovejitas que nunca habían oído de Dios, sino aquellas que se habían apartado y el Señor ha ido por ellas y las está trayendo con lazos de amor, ni siquiera, más bien, digámoslo así, cargadas en su hombro, gozoso de saber que las vuelve a traer a la compañía de las otras ovejitas. ¿Cuántos se alegran por eso? Ese es el Señor que nosotros tenemos. Mis amados, la ovejita y la incapacidad de la ovejita. Si el pastor no va por ella, la ovejita se pierde. La ovejita necesita de su pastor. Ella no tiene la capacidad. La gente a veces cree tener capacidades de muchas cosas, pero frente a la salvación, nosotros somos ovejitas. Todas esas características. Si no fuera porque Él es nuestro pastor, Salmo 23, nosotros estaríamos perdidos. Y es que, mis amados, Dios busca al perdido. Dios busca al perdido, al hambriento. Dios busca no al que se siente saciado, sino al que se siente necesitado. Dios busca al que está en un pozo de desesperación a causa de su pecado y de su maldad. A Dios le encanta rescatar este tipo de personas. Ninguna otra religión enseña este trabajo de Dios. Ningún libro sagrado habla de que ese Dios ha venido a buscar lo que se había perdido. Todos esos dioses exigen y exigen cosas. Pero, mis amados, Cristo enseñó cosas que nadie más enseñó. Nuestro Dios es un Dios de profundo amor y misericordia. Y eso solo lo enseña la palabra de Dios. Ese Dios que tú y yo tenemos, el único Dios verdadero, tiene estas características. Y ninguna otra religión de las que hay en el mundo lo enseña. Yo no sé qué esperanza tiene la gente que no cree en Jesús, que no tiene un Dios como este, precioso y hermoso, y además el Dios verdadero, el único Dios, porque no estoy de acuerdo con los que dicen que con tal de uno adorar a Dios o a ese ente, no importa lo que, a quien sea ni como sea, el todo es buscarlo, no. Solo hay un camino y es Jesucristo, no hay más. El Señor no solo lo encuentra, sino que también lo pone en sus hombros. ¿Cómo lo hace con nosotros? Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cuando éramos enemigos de Él, murió por nosotros. Sí, nos colocó aquí. Él no vino a decir, si ve, por su culpa me tocó morir en esa cruz, derramar la sangre, padecer. Nada. Él la entregó con gozo de lo que estamos hablando, con el gozo puesto en esa cruz. Y nos cargó con profundo amor y alegría cuando nos dejó allí otra vez. Gozaos, está gozoso y gócense, dice el Señor. Que su gozo sea transmitido a los demás. ¿Cuál es la respuesta entonces? Según el texto, allí al terminar, dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Sí, la ovejita, en nuestro ejemplo, en la parábola, no tiene la condición porque es un animal de arrepentirse, pero como nos está hablando a nosotros, lo único que tiene que hacer alguien perdido es arrepentirse. El Señor va a ir por él, el Señor va a demostrarle todo su amor. Perdón que me... El Señor va a demostrarle todo su amor, pero se tiene que arrepentir. Si no se arrepiente, no hay nada que hacer. Esa es la parte que nos corresponde a nosotros. Ya vamos a terminar, falta la parte de la mujer. Versículo 8. ¿O qué mujer? Mis amados, y ahora los compara con una mujer. Y ustedes saben lo que en el tiempo de Israel, lo que la cultura de ellos implicaba a la mujer. También era tenida como un ser inferior. Y ahora le dice a los fariseos, ¿y quién de ustedes si fuera mujer? Otro ejemplo que los ofende. Ojo, ojo porque la Biblia, nuestro Señor Jesucristo, ha puesto a la mujer en igualdad de condiciones que el varón.
No estamos de acuerdo con los que dicen que el cristianismo enseña que la mujer es inferior al hombre. No, al contrario, Cristo le devolvió a la mujer el lugar en la creación que él mismo le otorgó cuando la creó. Fueron los hombres quienes hicieron de la mujer un ser inferior, pero en Cristo dice la palabra, no hay varón ni mujer, todos están en igualdad de condiciones, mis amados. Pero en este tiempo, en esa cultura, la mujer tenía estas características. ¿O qué mujer? Que tiene 10 dracmas y pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, una vez más, gozo, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y tanto el pastor de ovejitas es una persona pobre en la economía, ¿cierto? Socialmente hablando. Esta mujer de la que está hablando aquí no es una mujer adinerada. Estas 10 dracmas, mirando lo que significan, cuando el padre de la mujer, de la mujer, cuando la mujer se casaba, él le entregaba a ella una cadenita con 10 monedas de plata, 10 dracmas, y ella la lucía en su cabeza en señal de que ahora es casada. Ese regalo del padre era usado porque el día de mañana podía haber una situación económica difícil y estaba permitido usarlas para sustentar la familia por un tiempo no muy largo, porque el dracma, cada moneda, en lo que investigué, tiene el valor de un denario romano, es decir, el salario de un día, seguramente 30.000 pesos, por decirlo así, hoy en día, si fuéramos a hablar de un salario mínimo. Entonces, ella tenía 10, son 300.000 pesos, digámoslo así, que en un momento de necesidad podían servir. Entonces, esta mujer es una mujer pobre y es una mujer que está perdiendo algo que simboliza algo muy grande. Representa en medio de su sociedad el hecho de que está casada, pero ahora ya no va a poder lucirla porque falta una, y eso es doloroso, triste, la vergüenza a ella. Y también por otro lado, por la necesidad económica y lo que vale. Claro, estos fariseos que eran bien metalizados pensarían, no, no, por una oveja, ¿cuánto vale una oveja? Hay que ir a donde sea. Por un dracma, no, 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 hay que buscarla. Eso siempre lo vieron ellos positivo. Pero, pero el entender que el Señor se estaba refiriendo a esos pecadores que ellos rechazaban era lo que no les gustaba. Entonces, ¿qué hizo esta mujer? Perdió la moneda y con esa ansiedad y con esa angustia, dice que comenzó a buscarla en la casa. Dice, enciende una lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Mis amados, el ejemplo que nos está hablando aquí el Señor es la forma en que también nos pide a nosotros, como iglesia, buscar al perdido. ¿Qué representa en este caso la lámpara? El Evangelio. ¿Cómo se busca un perdido? Llevándole la luz de Cristo, el Evangelio. Eso lo va a iluminar y va a dejar ver dónde está. Y va a permitir que esa monedita, va a permitir que esa persona, con la luz de Cristo, pueda comprender lo que Cristo hizo por él en la cruz. No hay otra forma. Si tú quieres llevar a alguien al arrepentimiento y a conocer a Cristo, prende la luz, el Evangelio. Segundo, pone en orden su casa. Está evitando que se esconda debajo de un zapato, detrás de la pata de una mesa. Levanta todo, limpia todo. Y es lo que nosotros, el testimonio nuestro, tiene que ser, la iglesia debe estar limpia. Debe dar un testimonio puro, verdadero. Para que el perdido pueda ver ese ejemplo, pueda ser hallado en medio de la confusión del mundo. Y tercero, la busca con diligencia. ¿Hasta dónde nosotros vamos a ir por los perdidos? ¿Qué vamos a hacer nosotros para buscar a las personas que no conocen a Cristo?
¿Cómo nos estamos preparando para llevarles la luz? ¿Cómo estamos limpiando nuestra propia vida y la iglesia? ¿Y hasta dónde estamos dispuestos a esforzarnos por buscarlos, por buscar a estas personas? Y una vez más, al arrepentimiento. Y aunque las monedas no se arrepienten, sabemos que el Señor está hablando de corazones humanos que necesitan arrepentimiento. Y es cuando se arrepienten que hay fiesta en el cielo. Mis amados, lo perdido tiene dueño. La oveja era del pastor, la moneda era de la señora, de la mujer. Ninguno de nosotros dice, o más bien, cuando se nos pierden las llaves, ¿quién ha visto mis llaves? No porque estén perdidas, ya no son mías, son mis llaves. ¿Saben? El Señor, desde antes de la fundación del mundo, escogió los que son suyos. Y aunque hoy estén perdidos, son de Él, le pertenecen a Él. Y la tarea nuestra es ayudarlo a Él a ir por ellos. Por eso muchos lo van a rechazar. ¿Por qué? Porque Dios en su soberanía, mi amado, determinó que esas personas lo rechazaran. ¿Por qué? Pregúntele usted al Señor cuando esté en el cielo. Pero asimismo, Él escogió gente que hoy está perdida o que alguna vez estuvo en la iglesia y volvieron atrás. Y el Señor los sigue reconociendo como suyos, perdidos, pero suyos, le pertenecen. Mi amado, debemos ir por ellos para que haya fiesta en el cielo y para que eso también represente nuestro gozo, el gozo de nosotros como iglesia. Hay que hacer lo necesario para que ellos vuelvan, para que ellos conozcan al Señor, para que ellos sean hallados por el Señor. ¿Cuánto vale un alma? Lógicamente vale más que una oveja, lógicamente vale más que un dracma. Un alma no tiene valor. A ver, no, un alma no tiene precio. Es incalculable. ¿Cuánto vale para el Señor un alma? ¿Cuánto valdría tu alma? ¿Cuánto? Si estuvieras en el infierno, ¿cuánto dirías? ¿Cuánto daría por estar en el cielo? Bien, mis amados, termino con esto. Tengamos cuidado con nuestras expresiones. Tengamos cuidado con nuestras expresiones en el sentido de que muchas veces nosotros nos expresamos como lo hacían estos fariseos y estos escribas. Esos perdidos, esos pecadores. A veces deseamos que les vaya mal. A veces, sin querer queriendo, tenemos la mentalidad de los fariseos que decían, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se condena. ¿Cuántas veces nosotros, heridos con alguien, o simplemente no nos cabe en la cabeza que Dios lo pueda perdonar, deseamos que se condene? O hablamos de tal manera como si para esa persona ya no hubiera oportunidad. Y no podemos hablar de esa manera porque no sabemos el plan que tenga Dios con esa persona. Puede estar perdida, reperdida y refundida. Pero si es de Dios, si le pertenece a Dios, mis amados, a nosotros solo nos corresponde hablar bien y creer en que Dios puede hacer algo con ese que está tan perdido, con el que uno dice, ya con ese no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer, es que está perdido. Sí, es que así estábamos todos. Habrán unos que se encuentren más fácil. Habrán otros que tengo que ir hasta no sé dónde por ellos. Habrán unos que sean traídos y vuelvan y se pierdan. Pero el Señor restaura y vuelve y los trae. Así es el Señor. Por lo tanto, cuidemos nuestras expresiones. Porque recuerde que lo que hay en el cielo es gozo cuando un pecador se arrepiente. Y finalmente, no olviden el arrepentimiento. Fundamental en este proceso. Digámoslo así, que la forma en que uno se da cuenta que lo que estaba perdido le pertenecía a Dios es a través del arrepentimiento. Esa es como la señal. Cuando una persona se arrepiente, para nosotros, pues, porque ojalá tuviéramos ojos infrarrojos para mirar y decir, este es de los que se pierde, a este ni le hablo de Dios. Este sí es de los... No, nosotros no sabemos. Hoy podemos tener gente en la iglesia y nosotros considerando que se salvan y están perdidos. Y podemos tener gente en la calle con andrajos y recogiendo cartones y estar considerando que se pierden.
y el Señor los tiene para grandes cosas, como hay una canción de Santiago Benavides que habla acerca de eso, que por ahí en la calle hay un predicador, hay alguien durmiendo en las calles que mañana será un predicador. Y así funciona, así es. Tú no sabes qué planes tiene Dios con el más duro, con esos que decimos nosotros hay que pitarlo más duro que ñerbo de pata. Tú no sabes. Quiero terminar contándoles esta historia de un pastor, el pastor Eliezer de la iglesia de Berea, iglesia bautista de Berea en Pereira. El pastor Eliezer, el pastor principal, era un hombre que llegó a la iglesia y que era un borrachín y que se iba a la iglesia a pasar el guayao. Y allá llegaba a las bancas y se quedaba dormido, con olor a trago, con olor a cigarrillo. Y, y el pastor lo veía y se desanimaba y se entristecía. ¿Y sabe qué hacía ese pastor? Ese hombre en ese tiempo era el que se sonsacaba a las muchachas de la iglesia para llevárselas a rumbear. Imagínense la figura, el personaje que era. Mis amados, y había una viejita, él cuenta esa historia, que, que le llevaba el caldito, lo despertaba después del culto, le llevaba el caldito. Y ese amor de esa mujer, a través de esa mujer, él logró conocer el amor de Cristo. Y hoy es el pastor de la iglesia donde él se iba a pasar el guayao. ¿Quién? Dígame, de nosotros, viendo a alguien así, pudiéramos llegar a pensar, este está burlando de Dios, este que viene aquí no viene sino a sacarse las muchachas, no viene sino a hacerlas pecar, apartar, ¿sí o no? Es el diablo. Tremendo, mis amados, que termina siendo el pastor de esa iglesia. Entonces, ese es el Dios que tenemos. Y hay que amar al pecador. Y tenemos que ir por él hasta donde el Señor nos dé las fuerzas para hacerlo. Y esperar que solo él puede transformar la vida de la gente. Y la gente que se arrepienta. Ahí se cumple, se cierra el círculo y se completa y hay fiesta en el cielo. Oremos, amados, para terminar este domingo hermoso en la presencia del Señor. Me alegra mucho verlos. Yo creo que confiando en Dios y si las cosas funcionan, nos vamos a volver a reunir con todos los cuidados, todas las cosas. Me encantaría que nos pudiéramos reunir. Pero a los que de pronto tienen ese afán, yo les digo, esperemos un poquito más, porque no sabemos, este mes es muy, muy delicado. Hay muchas iglesias que ya se aventaron, hoy están en culto, ya hay iglesias donde no con todas las personas, apenas un 30%, pero están en culto. Les tocará quizás hacer 2 o 3 cultos. Esperemos a ver cómo les va a ellos y nosotros con calma vamos entrándole al asunto. Si es que la alcaldía de Manizales no cambia las condiciones, porque ellos están buscando que las cosas no sean como tan fáciles como están ahora. Esperemos con paciencia, oremos, pero sí sé que cuando el Señor nos permita volver a estar juntos va a ser una gran fiesta, una gran bendición. Y ojalá nos permita, ¿sabe qué? Ver a muchos perdidos que estén con nosotros en ese momento. Oremos. Bendito Padre, gracias por este domingo hermoso, este tiempo que podemos pasar en familia ahora en la tarde. Gracias porque hemos iniciado este día contigo, en tu presencia, buscando tu rostro, escuchando tu palabra. Señor, gracias porque un día estábamos perdidos, éramos tuyos, solo que no lo sabíamos. Y gracias porque tú fuiste por nosotros y usaste a la iglesia, a alguien para rescatarnos. Gracias por ese amor que pusiste en esa persona por mí, por ese hermano que oró por mí, que intercedió. Gracias por esas personas que no desmayaron y llevaron el evangelio. Gracias, permítenos de la misma manera hacerlo nosotros por aquellos que están perdidos. Seguramente muchos van a rechazarlo porque están saciados de este mundo, pero hay muchos que tienen hambre y sed de justicia y recibirán este evangelio con ansiedad y con alegría. Déjanos encontrárnoslos en el camino y gozarnos con el cielo por la salvación de ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y aquellos que han estado en la iglesia y se han apartado, que el mundo los ha vuelto a engañar, como el hijo pródigo, te pedimos tráelos de nuevo, con lazos de amor. Tráelos de nuevo en tus hombros y permite que los recibamos con alegría y hagamos fiesta a favor de ellos. En el nombre de Jesús.
Amén y amén. Que el Señor me los bendiga grandemente. Nos estaremos viendo, escuchando el jueves con la ayuda del Señor. Que la pasen bien. Bendiciones a todos.